Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Empresas e Innovación. El día de hoy tenemos un tema apasionante. Vamos a hablar sobre lo que es realidad aumentada. Y como saben, la realidad aumentada, que se basa en tecnología, cada vez está siendo parte más activa de nuestras vidas. Es decir, vamos incorporando hábitos a lo que es la tecnología. Y para hablar sobre este tema, hemos invitado el día de hoy a Carlos Fernández, quien es experto justamente en esto, en realidad aumentada. Bienvenido, Carlos, al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación al Mercado Negro, ¿no? Carlos, a ver, vamos a ubicarnos primero a nivel conceptual. ¿Qué cosa es la realidad aumentada? ¿Cómo se diferencia o se complementa con la realidad virtual? ¿Y qué otros elementos hay alrededor de este concepto? Cuéntanos un poco sobre esto. Quiero hacértela fácil, ¿no? Si yo estoy con un teléfono celular jugando Pokémon GO, por lo general hay un avatar que me está representando y está caminando por la ciudad, por ejemplo en este caso de Lima, y yo puedo ubicar no solamente el lugar donde estoy, sino qué estoy haciendo en ese instante. Eso es un avatar, eso se llama virtualidad aumentada y se da mucho en los videojuegos. El otro caso y la otra realidad mixta es la realidad aumentada. ¿Qué cosa viene a ser la realidad aumentada? Es el momento en que aparece un Pokémon GO. Tú mueves, en todo caso, un botón que se llama AR y automáticamente estás ingresando a la realidad aumentada, en donde puedes ver en un entorno real un elemento virtual. O sea, podríamos decir que la realidad aumentada es unir el mundo real y el mundo virtual en un mismo campo visual. Para eso muchas veces nosotros utilizamos no solamente las tablets, los teléfonos celulares, sino también seguramente los lentes de realidad aumentada. También hay lo que se llama, no solamente lentes de realidad aumentada, sino implantes oculares, que es lo que se viene inmediatamente en el futuro. Ahora, con estos lentes la realidad va a resultar sumamente inmersiva y es muy probable que no sepamos diferenciar lo real de lo virtual, porque lo que se viene seguramente es un 3D hiperrealista que no se distingue en la realidad y seguramente vamos a tener ahí algunos problemas de orden ético, ¿no? Y psicológico, para poder diferenciarnos de dónde estamos realmente y dónde queremos estar y dónde pensamos estar. Así es. Ahora, entonces realidad virtual es esto. ¿Qué diferencia? Es realidad aumentada, y virtualidad aumentada. ¿Y la realidad virtual qué cosa es y cómo se diferencia de esto? Podemos diferenciarla porque es inmersiva. Okay. O sea, es decir, tú te pones un casco de realidad aumentada, unos lentes, y automáticamente tú vives en un mundo de 360 grados generado por computadora o por una cámara 360. ¿No? Tú tienes que, ahí sí no entra ningún otro estímulo exterior. Okay. ¿No es cierto? Esa es la principal diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Y aparte de estos dos elementos, ¿hay algunos otros? Me comentaste sobre la realidad mixta o la realidad disminuida. La realidad disminuida es que yo puedo desaparecer objetos en tiempo real. Por ejemplo, puedo desaparecer en todo caso los vasos y las botellas que están acá en la mesa. Con un elemento que es muy similar al tampón de clonar que tenemos en Photoshop. Lo haces todo en tiempo real, sin necesidad de chroma key o algo que se le parezca. Esa es, por ejemplo, la realidad disminuida. ¿Para qué se usa? En Londres, por ejemplo, hay una calle que tiene una curva ciega y tú no puedes ver qué carros están viniendo por el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los ingleses? Han hecho realidad disminuida, o sea, es decir, tú puedes ver como si se tratara de rayos X a través de la pared y saber cuándo un carro está viniendo o cuándo no. Ah, ok, qué interesante. Entonces, ahora, dentro de todos estos conceptos, en tu experiencia, ¿hacia dónde los has llevado a la práctica para que las personas que nos están viendo, y como estamos en vivo pueden hacer sus preguntas, puedan entender cuál es la practicidad de estos conceptos, de esta tecnología llevada a algo práctico o a los negocios? En realidad, por ejemplo, ya hay los VTLs de realidad aumentada. Si está listo el de National Geographic, sería bueno para que nosotros podamos ver cómo es que se actúa. Cuando vi yo ese primer trabajo de National Geographic, me quedé encantado. Para que haya realidad aumentada se necesitan tres elementos. Un marcador, que en este caso es el piso que tiene el logo de National Geographic, una cámara y en todo caso se supone que un celular, pero en este caso tenemos una pantalla en donde tú puedes ver lo que ocurre.
Yeah. sin chroma key, sin ningún tipo de efecto de televisión y todo en tiempo real. Tú puedes ver los objetos que aparecen ahí cuando tú activas el marcador. O sea, es decir, cuando tú te paras en el logotipo de National Geographic, comienza la acción, comienzan a pasar las imágenes de los elefantes, de los dinosaurios, de los astronautas, y hacen pues que nuestra vida sea mucho mejor, porque nos hacen convivir con elementos digitales. La gente los acaricia como si estuvieran ahí, por ejemplo, ¿no? Y se sorprenden gratamente. El problema de la realidad aumentada a veces es cuando no está bien dirigida. Entonces es tanta la espectacularidad que tiene esta tecnología que muchas veces olvidamos cuál es la marca que se está anunciando. Por eso es que, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en la concepción de una empresa que tengo que se llama Teo Studio, lo primero que hicimos era buscar que la realidad aumentada se ajustara a tu marca, no que la marca se ajustara a la realidad aumentada. Porque antes todo eran aplicaciones como Layar o como Aurasma o qué sé yo, que no eran el nombre de tu empresa ni era lo que tú querías hacer o vender. Entonces a mí me parecía que no era una fortaleza eso, sino era una debilidad, y por eso comenzamos nosotros a trabajar realidad aumentada aplicada a tu empresa. A la empresa. Y que no sea la idea la que se coma la marca, sino la marca la que se beneficie de una idea a través de una activación o una herramienta tecnológica. Así es, así. Correcto. También me contaste que habían creado un libro, uno de los primeros libros que tenían realidad aumentada, ¿no? Cuéntanos un poco cuál fue la historia, cómo llegaron a este punto y qué beneficios tiene para el lector. En realidad nosotros estábamos trabajando ya realidad aumentada desde hace un tiempo. Y nos contactamos con Álvaro Quispe. Él había visto que el libro del TRI, del cual él es fan, también tenía realidad aumentada. Entonces a partir de ahí recién nos comenzó a hacer caso, porque nosotros éramos ya amigos desde mucho antes. Y nos pidió hacer la realidad aumentada de su libro. La comenzamos a trabajar. Es el primer libro de realidad aumentada del país en realidad, porque está hecho con una editorial que se llama Casa Tomada. Luego vino el libro de Alan García, que son los 9 tomos, que tienen cerca de 46 videos, pero no están hechos con un propósito propiamente de trabajarlo, de trabajar la tecnología, ¿no? Propiamente. Por ejemplo, aquí sí tienes menos de 40 segundos con un poema que verdaderamente relaja el alma, y por ahí hay algunas imágenes o poemas en 3D que podrían ser muy bien trabajados. Ok, perfecto. No sé si tenemos el video ahí para colocarlo. A ver. Muy bien, entonces lo que hemos visto es el video del libro que se llama Alma Rupestre, que es un poemario y nos da una idea de las alternativas que tenemos para poder llevar la realidad aumentada a aplicaciones prácticas, que es lo que a muchas empresas siempre les llama la atención y se preguntan. Cuéntanos un poco también sobre la evolución, por ejemplo, de los códigos QR para levantar realidad aumentada y la tecnología que tenemos actualmente disponible más allá de los códigos QR. El código QR es realidad aumentada. Muchos hablan de que es el nivel 0 de realidad aumentada. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que evidentemente es lo más elemental. A través de Google tú pones generador código QR y automáticamente puedes generarlo. Ahora, se dice que los códigos QR han muerto. Sin embargo, todavía mucha gente lo está utilizando en la publicidad. Creo que colocarlo en un panel es un error, de manera particular. Claro, que a veces lo aprendemos, digamos con los golpes que nos da la vida, pero ¿por qué digo que es un error? Porque nadie saca su teléfono celular para ver un panel, por ejemplo, en la Panamericana, mientras está en el carro. O sea, eso es de locos. Pero, por ejemplo, en una publicación, sí, claro, hay periódicos que tienen su contenido también encriptado. Por ejemplo, sacan las fotos de una bella modelo y tú a través del código QR puedes ver toda la sesión fotográfica. Correcto. ¿No?
el listín cinematográfico ya lo puedes tener de manera automática gracias a que algunos periódicos están colocando los códigos QR en sus páginas. Ahora, evidentemente ese es el nivel inicial, ¿no? Pero hoy luego se pasaron a los patrones, que eran unos cuadrados blancos y negros, y finalmente ya de cualquier fotografía puedes hacerlo, como ustedes lo han visto hace unos minutos, con Alma Rupestre, lo puedes hacer a partir de cualquier fotografía, puedes comenzar a trabajar la realidad aumentada. ¿Cómo funciona? Funciona de manera muy simple. Unes en la nube una imagen, que en todo caso es tu patrón de reconocimiento, es tu marcador, con un video que está, por ejemplo, alojado en la nube. Entonces, cuando escaneas esta imagen, automáticamente llevas la otra imagen ahí. Al video. Y cobra vida. Y cobra vida, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, hace que esto sea definitivamente mucho más espectacular de lo que nosotros imaginamos. Otra, otra situación que puede ser es que hoy ya puede reconocerte objetos. Una botella, por ejemplo, escaneas y puedes saber cuál es la marca, cuál es el contenido, cuáles son las propiedades, etcétera. ¿No? Es más, se habla de, de estos motores de búsqueda del futuro, en donde ya no es cuestión de reconocer imágenes o palabras, sino que sobre cualquier objeto que tú pongas te va a dar un menú para que tú puedas conocer de qué se trata. ¿No? En eso ahorita está mucha gente trabajando. Ok, y hablando de los siguientes pasos en realidad aumentada, las tendencias y lo que debería venir en un futuro cercano, ¿qué podríamos ver? Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar, especialmente desde un entorno empresarial, ya sea del lado de publicidad o ya sea de algunas partes del marketing, o promocionalmente, o a nivel de BTL o a nivel de marketing experiencial? ¿Cómo podríamos utilizar ahora o en el futuro la realidad aumentada para beneficio de las marcas o las empresas? Hay muchas formas de utilizarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los catálogos, como los catálogos de IKEA, en donde tú escaneas el catálogo y automáticamente puedes ver el objeto virtual. Puedes darle vueltas, puedes hacer todo lo que tú quieras, cambiarle color, ponerle faros, que esos no te gustan, puedes ponerles otros, y encima puedes ir y poner el botón de comprar. Entonces ya mejor que eso no hay. Más fácil no puede estar. Sí, exacto. Entonces la realidad aumentada te permite hacer eso de manera, intuitiva ya, ¿no? Ya no tienes que hacer mucho trabajo como de repente lo tenías que hacer antes. Las herramientas hoy se han vuelto mucho más inteligentes y lógicas. Entonces eso hace que, por ejemplo, para nosotros sea mucho más sentido realizarlo. Ahora, lo importante para mí no es la herramienta, mira que yo trabajo en eso. Para mí es cómo la voy aplicando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy dictando en una universidad el curso de realidad aumentada, y por ahí una chica me dijo la ayahuasca, ¿no? Yo voy a hacer un contenido virtual en torno a eso, o sea, genial, ¿no? O sea, hay, la posibilidad de hacer cosas verdaderamente alucinantes. Mira, ayer estuve conversando con una persona de la Universidad de Londres. Ella es una desarrolladora muy conocida que ha venido aquí a dictar una serie de charlas, y ella se hace que, por ejemplo, tú te pongas frente a un televisor. El televisor solamente tiene una cámara web que te escanea las facciones. Entonces, por ejemplo, si tú reaccionas con enojo, viene un policía y te pega. Se llama la protesta el video. Si tú reaccionas bien, el policía te deja pasar. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa aplicación? Que tú aprendas a respetar a la policía, que tú sepas manejar tu inteligencia emocional frente a determinadas situaciones. Entonces, para eso también te puede servir la realidad aumentada, y te puede servir para, reconocer de manera automática cómo reacciona y qué cara pone la gente, incluso cuando estás viendo un producto determinado. Si es de aceptación, si no es de aceptación, entre otras cosas. Entonces, esa información en tiempo real suele ser sumamente valiosa para la empresa, ¿no? Ahora que hablamos del tiempo de la Big Data. La realidad aumentada yo no la veo aislada. Si bien yo estoy más metido en eso, yo lo veo con el Internet de las Cosas, con la Big Data, con la realidad aumentada, la realidad virtual, y con todos esos componentes que resultan naturalmente inmersivos dentro de lo que es una lógica digital.
Hoy no podemos nosotros ser desaprensivos frente a esa situación, ¿no? La inteligencia robótica, por ejemplo, nos está llevando a otros patrones. El Internet del pensamiento, digamos, es lo que va a marcar el próximo año, los próximos años. O sea, es decir, por ejemplo, yo voy pensando en algún concepto, así como lo busco gracias a mi teléfono hoy, lo voy a poder hacer a través del pensamiento. Voy a pensar qué cosa quiero en Internet y de manera automática me va a dar la respuesta directamente al cerebro. Directamente al cerebro. ¿Por qué? Porque hoy estamos estudiando más que nunca, digamos, todo lo que es el neuromarketing, ¿no? Y sabemos, y la neuroeducación, entonces sabemos que, por ejemplo, vamos a tener que responder a otros patrones de inteligencia. Es más, hay un señor que es el primer cyborg de la historia de la humanidad que le ha puesto un chip a su mujer y se comunica con su mujer a través del pensamiento, ¿no? Todo es cuestión de interfaces para poder saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr en un futuro. Y en eso estamos, ¿no? Entonces lo que hay que ir aprendiendo es como un menú que tiene distintos componentes. Uno de ellos puede ser la realidad virtual, otro puede ser el Internet de las cosas, otro puede ser la inteligencia artificial, otro componente puede ser el reconocimiento facial, otro puede ser la tecnología portable, ¿no? La wearable tech, que por ahora está en la parte superficial del cuerpo, pero poco a poco va a ir pasando a la parte inferior del cuerpo, debajo de la piel, ya sea primero a nivel de rótulas, a nivel de marcapasos, y poco a poco a otros elementos que van a comenzar a interactuar nuestro cuerpo directamente con las herramientas. En ese sentido, ¿qué nos espera en el futuro? Y creo que nos has traído un video para mostrarlo a nivel de realidad virtual con la suma de estos elementos. Sí, perfecto. Es una cámara que se llama la NeuroCam, que por ejemplo que es una cámara que te sirve para tomar fotografías y videos con las emociones. No sé si está listo el video para... ¿Tenemos el video por ahí? Listo, amigos, entonces esta es una de las alternativas que tenemos, no podemos decir futuristas porque ya se puede aplicar, los insumos tecnológicos los tenemos a la mano. Aquí tenemos algunas preguntas. Primero, Christopher Segarra le envía un saludo a Carlos Fernández. Saludos también, Cristian. Recuerdo, dice, aquella locura que hicimos en la Universidad Simón Bolívar. No sé qué locura habrán hecho, pero dice, hicieron un afiche virtual allá. Justamente trabajamos con él una campaña. En ese momento éramos un tándem creativo y decidimos hacer hablar a Bolívar. Esa fue la cuestión, y le hicimos en algunos paraderos, ¿no? Entonces tú cogías tu teléfono y Bolívar, por ejemplo, te iba diciendo, ¿no? Hay que saber esperar. Indudablemente estabas en un paradero. Así es. No había otra forma. Muy bien. Y a partir de ahí ya venía todo el rollo de la universidad. Sí, claro. Pues efectivamente comenzamos a trabajar y lo sacaron los amigos de Mercado Negro, hicieron una nota al respecto. Sobre unos paraderos más creativos e innovadores que había. Era toda una campaña con códigos QR, en realidad.
¿no? En donde hacíamos hablar a Bolívar en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, incluso había un cuaderno, o sea, eran varias situaciones. Excelente. Aquí tenemos una pregunta de nuestro buen amigo Cristian Marcial, experto en holografía, también que es una parte de la tecnología aplicada también a las promociones San Martín. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un código QR y la realidad aumentada? Si es que hay alguna diferencia. El código QR es realidad aumentada, lo dijimos, es el nivel 0, o sea, es decir, es la realidad aumentada en su nivel más básico. Okay. Viene a ser como la llave de la realidad aumentada. Se comenzó a popularizar gracias a los códigos QR. En Japón nadie sale sin su teléfono celular porque todos los precios están encriptados y las ofertas también. Entonces, si tú has salido sin teléfono, tienes la mala fortuna de que no puedes escanear y saber cuál es el contenido y te pierdes las ofertas. Sí, hemos llegado a un punto en que no nos podemos separar de nuestro teléfono, ¿no? Sí, hay lo que se llama la no fonefobia, que es cuando la no fonefobia, que es cuando nosotros sentimos que hemos perdido el teléfono. Entonces sentimos como si hubiéramos perdido realmente una extremidad. Es un miedo que nos recorre, es un espacio helado en nuestro cuerpo que va definiendo un poco la situación. Por ejemplo, por eso podemos decir que por ejemplo, que el móvil es una extensión de nuestro pensamiento, de nuestra forma de pensar, ¿no? Como es la computadora también, pero hoy día el móvil está más a la mano nuestra, ¿no? Pero la realidad aumentada para mí es una extensión de nuestros sentidos, porque la realidad aumentada no solamente es lo que nosotros vemos, también es lo que nosotros podemos sentir. Hay una empresa de preservativos que, por ejemplo, utiliza ropa que puede reproducir las caricias a distancia, ¿no es cierto? Entonces ya ahora sí, felices los dos, ya no los cuatro. Hay una empresa en Alemania que, por ejemplo, que utiliza el sonido difundido a través de la conducción ósea, o sea, es decir, el sonido no va por los oídos, ¿no es cierto? Por ese sentido, sino va directamente al cerebro a través, por ejemplo, de que tú te quedas dormido en el metropolitano, en el tren, y el sonido va de frente a tu cabeza. O sea, no lo escuchas por los sonidos. Entonces, el sonido que cuando uno se queda dormido así contra el vidrio en el metropolitano, las vibraciones van directamente a la... Así es. Entonces, ¿qué sucede? Ya te han puesto publicidad que funciona cuando tú te recuestas y le escuchas directamente a tu cerebro. El que está a tu costado no escucha absolutamente nada, pero tú sí. Eso, por ejemplo, ya está determinando que estamos viendo los sonidos desde otras perspectivas, ¿no es cierto? Correcto. Sí, y eso nos ayuda, si abrimos la mente, podemos permitirle a nuevas ideas entrar no convencionales. Así es. Okay. Aquí tenemos otra pregunta que es de Felipe Hostos. Gracias, Felipe, por escribir. Dice, justamente con referencia también a los códigos QR. Dice, considero que no están bien difundidos cómo utilizar los códigos QR. El único uso que se les da normalmente es para sincronizar el WhatsApp en tu laptop o equipo. ¿Qué piensas de eso? Sí, creo que estábamos hablando de que la tecnología no es lo importante, sino cómo lo usas, cómo lo utilizas. Para educación, por ejemplo, te puede servir para encriptar contenidos. O sea, es decir, por ejemplo, le llevas al alumno videos en una hoja y que pueden ser leídos en su casa gracias a un celular. Pero hay muchas formas, ¿no?, creativas. Por ejemplo, Leo hizo una recreación de una caja musical, ¿cómo se puede decir? Es que al momento de dar vueltas comenzaba a sonar como la Guerra de las Galaxias, pero todos los elementos, todas las piezas estaban en un código QR que tú podías comenzar a ver qué era lo que se había usado para esa aplicación. Pero también tenemos cuando hicimos hablar a los políticos, por ejemplo, ¿no? Hay una aplicación muy buena que a Gaddafi, a Reagan, a todos los hacían hablar con códigos QR, ¿no? Es una forma también de que la sociedad pueda defenderse, ¿no? Es más, mira, no sé si recuerdas que taparon la ciudad de Lima, no la ciudad, sino las pinturas, los murales del centro. Y, por ejemplo, los amigos de Inmersum hicieron una aplicación en realidad virtual que recreaba los murales, ¿no? Tú podías ver los murales en realidad virtual, los puedes ver todavía con una aplicación.
Y también tenían en realidad aumentada, ¿no? Escaneabas y tú podías ver, en todo caso, el mural que habían desaparecido. Ah, qué interesante. ¿No? Por ejemplo, hay un grupo que se llama Los Gallinazos que están recuperando. Lo bueno de trabajar en el blog de Tócame que soy realidad aumentada es que no solamente puedo yo hablar de lo mío, sino que puedo hablar también de los desarrollos que están haciendo los demás, como en este caso el grupo de Los Gallinazos. En Huancayo, por ejemplo, he visto una aplicación que tiene 38 lecciones para niños de 5 años que se llama Conciencia Fonológica, que está realmente espectacular. Y seguramente va a ser una de las aplicaciones de este año. El proyecto Pilares, por ejemplo, ya está enseñándole a los niños no solamente con códigos QR, sino también con cuestiones ya mucho más avanzadas de realidad aumentada. Eso es precisamente lo que se quiere, ¿no? Hacer que este mundo sea verdaderamente diferente. Correcto, y mejor. Y además, lo importante acá es que la tecnología está al alcance de nosotros. No es una tecnología cara tampoco, pero sí va a estar en relación a cómo le demos uso. Justamente para darle beneficio. Por eso le pusimos Tócame que soy realidad aumentada al blog. ¿Por qué? Porque queríamos que la gente toque la tecnología, la sienta suya, esté mucho más interactuando con estos elementos digitales, ¿no? Mira, por ejemplo, yo he tenido un desarrollo en este último año, en el 2016, he participado en 7 congresos internacionales representando al Perú, y no solamente eso, sino que además he hecho que los chicos de un colegio determinado hagan un periódico, hagan una revista con elementos de realidad aumentada, de tal forma que parece el profeta de Harry Potter, ¿no? Tú pones el teléfono y automáticamente las notas comienzan a cobrar vida, los entrevistados comienzan a hablar. Entonces eso hace que el chico que está buscando nuevas sensaciones para aprender pueda hacerlo de una manera más interactiva. Y es más, el periodismo resulta un ejercicio sumamente, digamos, grandioso, porque hace que los chicos puedan moldear estos modelos de aprendizaje, estos materiales de aprendizaje. Y ellos mismos pensaron en la realidad aumentada. Eso nos ha llevado pues a un reconocimiento en el último Congreso Pedagógico Internacional que realizó la ADREL, y hemos tenido pues una difusión internacional bastante importante. La Universidad de Salamanca, por ejemplo, está haciendo un congreso internacional en abril, y nosotros vamos a estar ahí pues dando a conocer los alcances de esta experimentación hecha con chicos de colegio, ¿no? Que ya están vinculándose a la realidad aumentada, y ellos mismos lo están manejando y están concibiendo los contenidos de su periódico en función a cómo pueden trabajar la realidad aumentada. Eso es lo que a mí me parece que nos puede dar un mayor beneplácito en esta labor de difusión y hacer que verdaderamente la gente toque este tipo de tecnología. Qué excelente. Aquí tenemos 2 preguntas más, una de Alexandra Alison López. Dice, ¿cuáles son los beneficios que nos ofrece la realidad aumentada para una empresa o campaña publicitaria? Y también tenemos otra pregunta similar de Felipe Hostos, que dice, considerando que no es una tecnología cara, ¿qué aplicaciones de realidad aumentada recomendarías para pymes donde su objetivo sea vender más? Están relacionados con ventas y publicidad, sí, las preguntas. Pero en principio la realidad aumentada no es la campaña publicitaria. O sea, yo tampoco no quiero sobredimensionar la herramienta, es una herramienta, porque es una herramienta que a mí me parece importante y vendedora, pero no puedo ir por encima de, ¿no? Porque, por ejemplo, han habido casos de gente que ha preparado BTLs, y estos BTLs digamos, han sido tan espectaculares que la gente ni siquiera recuerda cuál fue la marca que los auspició. Claro. Y eso es un poco lo que creo yo que hay que cuidar. Primero, hay que hacer una campaña publicitaria, y dentro de esa campaña tú tienes que ver cómo, por ejemplo, trabajar tu campaña con elementos de realidad aumentada. Yo creo que eso te va a dar mejores resultados que solamente pensar en la realidad aumentada como la campaña. No, yo pienso que no es así, ¿no? Y más aún en un mundo digital, eso me resulta mucho más perverso. Correcto. Entonces, a partir de ello, hay muchas formas en las que podemos nosotros difundir Pokémon GO, ¿no es cierto? Aprovechando el microclima, el micro momento de Pokémon GO, podríamos nosotros hacer la referencia de que, por ejemplo, mucha gente comenzó a regalar incluso estos cargadores de Claro. Entonces eso quedaba como una buena forma de poder apoyar a la gente que venía
a ver lo que tú estabas haciendo en realidad aumentada, ¿no? Y ya hemos visto que, por ejemplo, los bocados, para atraer más Pokémones, podían significar que tú podías tener más ganancias en función a eso. Claro que esta cuestión de la realidad aumentada, por lo mismo que es tan espectacular, se diluye de manera inmediata. Okay. ¿No es cierto? Pokémon Go, probado científicamente, ¿no? Y es por eso que nunca la realidad aumentada o cualquier otra tecnología o técnica que utilicemos siempre tiene que estar al servicio de la marca y de la estrategia y no al revés, que es lo que tú quieres resaltar, ¿cierto? Y no solamente eso, por ejemplo, yo tengo mi tarjeta en realidad aumentada. Tú la escaneas y automáticamente sale un menú holográfico. En el menú holográfico tú puedes colocar un video en realidad aumentada, puedes poner, por ejemplo, un elemento en 3D que representa a la empresa, y finalmente también te puede llevar al Facebook o al YouTube para poder ver las cosas que nosotros tenemos en el portafolio. Por ejemplo, esas son algunas cosas que se pueden hacer muy pequeñas por la empresa. En ese sentido, cuéntanos un poco más sobre tu empresa, que es Teo Studio. Teo Studio. ¿Qué servicios brinda? Para los que quieren contactarte, ¿dónde te pueden contactar? Yo prefiero que me contacten a través de Teo Studio en el Facebook. Teo Studio en el Facebook. También está Tócame, que soy realidad aumentada, porque estamos ayudando a los desarrolladores en realidad aumentada, y si me pueden hacer en todo caso preguntas aplicadas a lo de las empresas, pero diciéndome más o menos cuál es el turnover de la empresa, qué es lo que se puede hacer, cuál es tu campaña, y en función a eso te podemos asesorar. Yo no tengo ningún inconveniente. Nos pueden ubicar tanto en Teo Studio como en Tócame, que soy realidad aumentada, y hacer tu pregunta dirigida también a la cuestión técnica, no solamente a la cuestión publicitaria, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, pues algo particular que tengas que hacer con el software de Unity, que es con lo que hoy todo el mundo está desarrollando, y con la librería de Vuforia, ¿no? Que te permite a ti hacer toda esa magia que tú ves. Ahora, hay BTLs interactivos en realidad aumentada que tú puedes ir aplicando a la empresa. ¿Qué otra cosa más podrías hacer? Por ejemplo, catálogos en realidad aumentada, puedes hacer publicaciones en realidad aumentada, o sea, cosas que te pueden llevar a ir fidelizando más a tu público, ¿no? Y generando una mejor respuesta, ¿no? Porque ¿cuál es la magia de la realidad aumentada? Que te permite ir conectándote con lo impreso, ¿no? Correcto. Y darle otras características que verdaderamente te pueden beneficiar. Mira, pusimos en el caso de una empresa X digamos un video en realidad aumentada en su logotipo. ¿Eso qué significa? Que en cualquier elemento publicitario que pueda tener, desde su volante, desde su afiche y desde cualquiera, pueden tener la opción de que uno pueda ver su video en realidad aumentada. Excelente, Carlos. Entonces, para los que quieren ubicarte, te pueden ubicar en Teo Studios, te pueden ubicar Teo Studios, sin ese, principalmente en la página del fanpage de Facebook, y ahí van a poder hacerte las preguntas, ya sea de conceptos, de publicidad o también de tecnología, cómo aplicarla mucho más en detalle. Y importante, amigos, cuando hago una pregunta, como dice Carlos, que sea contextual, para saber la categoría, cuál es el objetivo que tiene la campaña, por dar una respuesta un poco más cerrada y precisa. Así es. Así es. Muy bien, amigos, entonces hasta aquí vamos con este capítulo dedicado específicamente a lo que es realidad aumentada, y gracias a Carlos por contar con su presencia, que es todo un experto en este tema, y esperemos tenerte muy pronto, Carlos, en el programa, para que nos puedas seguir contando cuáles son las novedades, que usualmente son novedades que llegan de forma muy seguida y evoluciona muy rápido todo este campo. Así que, muy bien, amigos, nos estamos viendo muy pronto en otro capítulo de Empresas e Innovación. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Gracias.